Muy buenas, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Estamos en su canal Profeta del siglo XXI. Profetas del Gran Yo Soy. En esta ocasión vamos a hablar de cuando comenzamos a buscar al hombre y no a Dios. El peligro de buscar a los hombres y no a Dios. El peligro de agradar a los hombres y no agradar a Dios. Bienvenidos. Antes que nada, quiero recomendarles que este es el último video de la serie de Dios hace lo que le da la gana, con quien Él le da la gana. Y el video final de síntomas que el Espíritu Santo de Dios ya no está con nosotros o ya no tiene el control de nuestras vidas. Bueno, empecemos. Entonces estábamos hablando de la vida de Saúl. Saúl nos ha dado tela de cortar bastante, pero Dios tiene bendiciones para su vida en esta hora. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para que el contenido que se siga publicando te siga llegando y compártelo a alguien que tú veas que lo necesite o guárdalo en tu bandeja y lo miras después cuando quieras estar en un momento a solas con Dios, cuando te encuentres sin ganas, cuando sientas que Dios te abandonó, pues buscas Profeta siglo XXI, cualquiera de los videos, como hacemos a veces los cristianos, buscar al azar y ahí el Señor te habla en uno de esos. Bendiciones para ti y tu familia. Amén. Bueno, empecemos. Cuando comienzas a buscar al hombre y no a Dios, ¿qué pasa? Aquí vemos a un Saúl que buscó a Samuel, un Saúl que siguió su parecer, un Saúl que le importaba más lo que la gente y sus siervos le decían a lo que Dios le mandaba. Saúl no se sujetaba a su autoridad. Saúl ni a su padre se sujetó, ni a Dios se sujetó, pero se sujetó un poquitín. Bueno, a nadie se sujetó, a los seres humanos sí, pero a su autoridad no se sujetó. ¿Quién era su autoridad máxima? Dios. Dios dice en su palabra, en el Nuevo Testamento, sométase todos a las autoridades porque estas son establecidas por Dios y quien se resiste a tales tendrá condenación. Algo así estamos parafraseando para no alargar porque es bastante larguito y quiero hacerlo de manera resumida, pero claros y conciso. En el verso 21-22, estamos en primera de Samuel 16, 21-22, dice, David se presentó ante Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Saúl le envió a decir a Isaí, o sea, al padre de David, David me ha causado muy buena impresión, deja que se quede a mi servicio. Así, cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios molestaba a Saúl, David tocaba el arpa, el espíritu se iba y Saúl se sentía mejor. Como Saúl no conocía a Dios, porque Saúl no tenía tiempo de intimidad con Dios, Saúl volvió a David como un amuleto. David se volvió escudo de Saúl. ¿Cómo que David se volvió escudo? Aquí dice escudero, o sea que para donde iba, para allá tenía que ir. Si iba para la guerra, para allá tenía que ir David, porque solamente cuando David tocaba el arpa, era que Saúl se sentía mejor. Entonces siempre Saúl buscaba que alegrar a los hombres, buscar el favor de los hombres y no el favor de Dios. Una diferencia que David era todo lo contrario. No le importaba lo que la gente dijera, lo que le importaba era lo que su Dios le dijera. Entonces, en este aspecto dice,
Para Saúl era, un momentico, por favor. Sí. Para Saúl era más importante lo que la gente decía que lo que Dios mandaba. ¿Hasta cuándo? Saúl fue rechazado por desobediente. Él no era pastor. Dios confió en él. Samuel creyó que él era como él. Dios siempre buscará un pastor para su pueblo, pero Saúl no era pastor. Y más adelante, ahorita lo vamos a ver. Bueno, el padre de Saúl tenía asnos. Lo que se le perdió a Saúl fueron asnos. Quien mandó a buscar los asnos fue Quis, el padre de Saúl. Saúl nunca tuvo la intención de ir a buscar los asnos. Simplemente el papá le dijo, ve, coge unos siervos, iba a buscar mis asnos, iba a buscar los asnos que se extraviaron. Pero Saúl, la verdad, no sabía nada de pastorear, de cuidar, de proteger un rebaño como si lo hacía David. Pero no estamos hablando de David, sino que estamos hablando de ¿quién? De Saúl. Saúl siempre buscó agradar a ¿quién? Buscó agradar a los hombres. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando obedecemos a Dios. Cuando obedecemos a Dios, el Espíritu de Dios no nos abandona, como nunca lo hizo con David. Consultamos todo, la voz de Dios primero antes que la de los hombres. 3. Reconocemos a Dios como papá y a Jesucristo como nuestro hermano redentor. 4. No tenemos miedo, somos valientes, porque sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen, de los que le aman. 5. Dios nos respalda en lo que decimos y hacemos, es decir, la palabra profética que Dios nos da es respaldada cuando somos llenos, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios y cuando andamos ¿en qué? En compañía de Dios y de su Santo Espíritu. Siguiente punto, nos dejamos orientar por nuestros líderes y guías, consultamos a Dios, qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que Él quiere que hagamos con esos dones, qué es lo que Él quiere que hagamos con esos talentos. 1 Samuel 21:1 nos dice, 1 Samuel 21:1 nos dice, David se fue al pueblo llamado Nob para ver al sacerdote Ahimelech y Jonatán regresó al pueblo. Al llegar David a Nob, Ahimelech salió a su encuentro. Él temía por David y le preguntó, ¿por qué estás solo? ¿Por qué no viene nadie contigo? David respondió, cumplo una orden del rey y me dijo que no le dijera a nadie sobre esta misión, que nadie debería saberlo. Les dije a mis hombres dónde encontrarme, qué tienes de comer, dame 5 piezas de pan o lo que tengas que comer. El sacerdote le dijo a David, en el verso 4, aquí no tengo pan común y corriente, pero sí tengo algo de pan sagrado. Tus oficiales lo pueden comer si no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. David respondió, no hemos estado con ninguna mujer. Mis hombres mantienen su cuerpo puro cada vez que salimos a la batalla, aún en misiones ordinarias. Y especialmente hoy que nuestra misión es extraordinaria. A lo que voy es que buscamos la orientación y la guía de ¿qué? De nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, nuestros maestros. ¿Para qué? Para que a través de la vida de ellos Dios nos guíe y nos oriente y también nos dé ¿qué? Alimento, así como el sacerdote le dio a David y a sus hombres. Pero también pasa algo, como David le dijo al sacerdote, tenemos que estar ¿qué? En santidad, tenemos que estar ¿qué? En pureza. Dice, tus oficiales no pueden comer si no
tus oficiales lo pueden comer si no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. David le respondió en el verso 5 de 1 Samuel 21. Verso 5, no hemos estado con ninguna mujer, mis hombres mantienen su cuerpo puro cada vez que salimos a la batalla, aún en misiones ordinarias y aún más en esta misión extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos alimenta. Cuando vamos a la batalla, Dios está ahí, Él no nos desampara. Nos dejamos orientar por nuestro líder y guía, consultamos qué quiere Dios con cada uno de nosotros. ¿Ya? Además de eso, Dios nos da la dirección y ayuda. Siempre donde llegamos debemos de buscar a un sacerdote del Señor, un ministro del Señor. Todos debemos de buscar dónde congregarnos, para el lugar donde nos vayamos. Debemos de hacerlo, buscar un lugar donde den sana doctrina y podamos recibir el alimento que viene de parte de Dios a través de sus hijos, los ungidos, los profetas, sacerdotes, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos da dirección y ayuda. Y cuando alguien trata de matarnos, Dios nos protege de la envidia de otros hermanos que traten de matarnos, la envidia de otras personas que nos traten de hacer mal. Dios trunca los planes del enemigo. O sea, muchas veces Saúl trató de matar a David y Dios siempre estuvo cuidando de David. Lo alimentaba, lo cuidaba porque David tenía un corazón puro delante de Dios, un corazón dispuesto a buscarlo y a dejarse orientar. ¿Qué más pasa cuando el Espíritu Santo, cuando obedecemos a Dios, cuando escuchamos la voz de Dios? ¿Qué más sucede? Nos volvemos compasivos. En muchas ocasiones David le perdonó la vida a Saúl y lo tuvo a un paso. En 1 Samuel 24 y 1 Samuel 26 lo vemos. O sea, en vez de pedir, mátalo, Señor, Señor, bendícelo y ten misericordia. Y eso no es un trabajo fácil, ese es un proceso que solo a través de la vida en el Espíritu se da. Nos volvemos compasivos. Dios pone gracia en los enemigos, delante de los enemigos. O sea, así el enemigo te quiera ver caer, Dios siempre va a poner su gracia sobre tu vida y sucederá que el que busca hacerte daño no lo va a lograr. ¿Qué pasa cuando escuchamos la voz de Dios? Cuando nos perdemos por miedos, Él nos hace volver el camino que Él eligió. En 1 Samuel 27, 20 y 29 vemos cómo David, por miedo a que Saúl le hiciera daño, David se fue con Aquis, los filisteos, a pelear guerra que no era de él. Ya, pero el Señor hizo volver a David y a sus hombres. David y sus hombres fueron exiliados, fueron echados por cuidar sus vidas, por resguardar su familia, pero por pelear batallas que no tenía que pelear, le tomaron cautivo. Ahí David volvió otra vez a los caminos de Dios. O sea, de David tenemos mucha tela que cortar, pero ahora estamos hablando del tema. ¿Qué pasa cuando obedecemos a Dios? ¿Qué pasa cuando obedecemos la voz de Dios? Cuando nos dejamos llenar por el Espíritu Santo. Su corazón nunca se aparta de Dios, o sea, nuestro corazón permanece pegado siempre de Dios y por más que la gente quiera que nos alejemos siempre o la circunstancia, siempre buscaremos el consuelo del Altísimo, la llenura de su Santo Espíritu. 1 Samuel 30 y lo vemos. David buscó a Dios y pidió dirección. David no hacía su voluntad, David consultaba todo a Dios. Una sola ocasión David no le consultó a Dios y esa ocasión pecó. Fue cuando codició la mujer de su soldado Urías, a Bersabé, se llegó a ella y mató a Urías por encubrir su pecado, por encubrir sus cosas. Fue la única ocasión en donde David no le consultó a Dios. Por lo demás, David se lo consultaba todo a Dios, hasta para el templo. Cuando nos alejamos de la misión por los ataques o persecuciones,
Dejamos desprotegida nuestra familia. Por eso siempre cuando estemos bajo ataque del enemigo, que los dardos del enemigo vengan hacia nuestra mente, o sea, ataque físico, que alguna persona nos la monten o quiera dañar nuestra integridad física, emocional o psicológica, debemos de pegarnos de Dios y doblegar nuestro corazón y no tener miedo. Ya, porque Él nos dice que no tengamos temor, que Él está con nosotros. Eso está en su palabra. A su pueblo, su escogido, su elegido, Dios siempre le dice lo mismo. Porque cuando peleamos batallas que no son nuestras sin consultarlos a Dios, los que llevan la peor parte son nuestros hijos, sean nuestros hijos físicos, o sea, nuestros hijos espirituales, o las personas que están a cargo, que nosotros las tenemos a nuestro cargo. Esas son las perjudicadas. David pasó mucho tiempo con Achis de los filisteos, queriendo pelear batallas que no eran de él, mientras a su gente, sus hijos, sus mujeres, las mujeres y las familiares de sus hombres se las llevaban secuestrados. Entonces, David tuvo su encuentro con Dios, David hablaba con Dios, David tuvo que vivir situaciones drásticas para ver la realidad que Dios le estaba mostrando. Dios está con David. David tuvo su encuentro con Dios y nosotros debemos de tener su encuentro con Dios. En el verso 7 y 8 de 1 Samuel 30 lo vemos. Por eso, busquemos dirección de Dios. Busquemos la dirección de Dios, busquemos su fortaleza en Dios. No le tengamos miedos a los hombres. No nos alarmemos cuando la gente, aún nuestra propia familia, hermanos en la fe, se nos quieran venir encima. Porque recuerde que si Dios está con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Entonces, esto es el final de la serie. El Señor me les bendiga. Recuerden, oren, que la música de Dios es la oración. La adoración de Dios es la oración. Amén. El Señor me les bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima serie.